Bienvenidos al tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. En su libro de texto lo van a poder encontrar en la página 104 a la 113. Y antes de estudiar en sí el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué es la aceleración? Bueno, decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando varía su velocidad en el transcurso del tiempo. ¿Cómo puede variar la velocidad de un cuerpo? Ya sea variando su módulo o su dirección. Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué significa? Que la velocidad tiene una dirección, tiene un módulo y tiene un sentido. El sentido está dado por la punta de la flecha, el módulo es lo largo de la flecha, o sea, el valor de nuestro vector. Y la dirección, bueno, la vamos a obtener de acuerdo al ángulo. Ahora bien, ¿cómo puede cambiar la aceleración, ya sea por su módulo o por su dirección? En este ejemplo vemos el cambio de un cuerpo de velocidad, tanto por módulo como por dirección. En la parte de arriba, si nos fijamos, dice, estoy acelerando, pues voy más rápido. Una persona que empieza a correr a cierta velocidad y aumenta su velocidad, significa que aceleró, digamos, de forma positiva. Si alguien va en una patineta y va frenando, significa que va desacelerando, o sea, va más lento. En ambos casos podemos ver la aceleración como un cambio en su magnitud, pero también podemos tener un cambio en la dirección, por ejemplo, en el vuelo de una abeja. Podemos mantener quizás la misma velocidad, pero la dirección va a ser diferente. Por ejemplo, la abeja que está aquí, si graficáramos el vector, veríamos una flecha hacia arriba, quizás aquí va a estar un poco más horizontal, aquí ya va a estar hacia abajo, aquí de nuevo vuelve a estar horizontal, etc. Entonces vamos viendo que el vector velocidad va cambiando, tanto de magnitud como de dirección. Con esto en mente, estudiemos ahora sí qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel en el que la trayectoria debe de ser una línea recta. Una línea recta. Olvidémonos de aquí el ejemplo de la abeja. Tiene que ser una línea recta, por eso es rectilíneo. La velocidad instantánea, o sea, la velocidad que nosotros determinamos bajo la fórmula de distancia sobre tiempo, cambia su módulo, o sea, su valor de manera uniforme. Aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Significa que va a ser un incremento o decremento proporcional y lo podemos ver en la imagen de arriba. En los primeros 4 segundos cambió su velocidad de 4 a 7. Hay un incremento de ¿qué? De 3. Esa es la aceleración. Luego, del segundo 4 al segundo 8, cambió a 10 metros por segundo su velocidad. Tenía una velocidad inicial de 7 metros por segundo y después de 4 segundos, su velocidad final fue de 10 metros por segundo. Lo mismo. En otro cambio, en otro salto, tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tenemos una velocidad final de 13 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Si se fijan, los incrementos tanto en tiempo como en velocidad son proporcionales. Ahora bien, hablábamos hace un momento de aceleración positiva y negativa. Bueno, cuando la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad, significa que vamos ganando. Pero si un carro, por ejemplo, se acerca a un semáforo, ¿cuál sería lo correcto? Que vaya desacelerando.
Vamos en cierta dirección, pero la aceleración tiende a ser cero. Vayamos a ver cuáles son las fórmulas de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, ¿qué es la aceleración media? La aceleración media es el resultado de dividir mi velocidad final menos mi velocidad inicial sobre mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Significa entonces que la aceleración en sí va a ser velocidad sobre tiempo. Cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Eso significa ese triángulo, delta, incremento, un cambio. Ahora bien, quizás también se encuentran en sus libros un tema o un concepto llamado aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea significa que la vamos a poder medir cuando los cambios en el tiempo sean cada vez más pequeños. Cuando el límite de este incremento tienda a cero, o sea, cuando el cambio en el tiempo sea sumamente pequeño, vamos a tener esta fórmula, aceleración instantánea, cuando el límite en los incrementos del tiempo tiende a cero, es igual a la división entre el incremento de la velocidad sobre el incremento del tiempo. No se asusten, no vamos a usar esta. Solamente aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora bien, la distancia como el área del paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, es un trapecio que vamos a tener aquí. Ahora bien, si nosotros graficamos la distancia recorrida por un cuerpo, si partimos de una velocidad inicial, terminamos en una velocidad final, partimos de un tiempo inicial a un tiempo final, ¿qué distancia habrá recorrido ese cuerpo? Bueno, lo primero que tenemos aquí es un trapecio. ¿Y cuáles son las características de un trapecio? Tener una base menor, una base mayor y una altura. Ahí la tenemos. Ahora, ¿cuál es la fórmula para determinar el área de un trapecio? Yo sé que el área de un trapecio es igual a la base menor más la base mayor sobre 2, todo esto multiplicado por la altura. Ahora, ¿qué pasa si llevamos este modelo a cinemática? Si yo sé que la base menor, esto de aquí es mi velocidad inicial, esto de aquí es mi velocidad final y el tiempo transcurrido es mi altura, si yo sustituyo todos estos valores en la fórmula, ¿qué voy a tener? Yo tendría algo como distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo esto entre 2 por el tiempo. Y aquí tenemos ya nuestra segunda fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta, cuando desconocemos la aceleración. Cuando vayamos a determinar la aceleración, pues ya sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ahora bien, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, cuando no conocemos la distancia. Otra fórmula cuando desconocemos la velocidad final. Cuando desconocemos la velocidad inicial, cuando desconocemos el tiempo que tardaron en realizar estos cambios, y esta, la distancia recorrida como el área del paralelogramo. De estas 5 fórmulas vamos a estar trabajando el resto del tema haciendo operaciones básicas, ¿cuáles? Sumar, multiplicar, restar, dividir y despejar. Y esta es la última fórmula que les comentaba. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo.
Vayamos a aplicarlas con el primer ejemplo. Dice, un automóvil parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 1.5 metros sobre segundos cuadrados. La aceleración, la unidad, son los metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál será la distancia recorrida después de 2 segundos y la velocidad final? Bueno, llenemos nuestra tabla y empecemos con nuestros datos. Si dice que el cuerpo de estudio parte del reposo, significa que el tiempo inicial debe ser 0 y que la velocidad inicial debe ser 0. Después, el mismo enunciado nos indica cuál es el valor de la aceleración. Ya tenemos 1.5 metros sobre segundos cuadrados. Nos pide determinar la distancia recorrida después de un tiempo final de 2 segundos y la velocidad final. Ahora bien, ¿cuál fórmula de estas 5 que teníamos en la slide anterior vamos a utilizar? Bueno, si yo decido calcular distancia, solo tengo 2 elementos. Si conozco mi velocidad inicial o si conozco mi velocidad final. En este caso vamos a utilizar la segunda porque desconozco mi velocidad final, solamente conozco mi velocidad inicial. Para determinar mi segunda variable a calcular, que es velocidad final, bueno, yo ya voy a tener aquí esta, la 1, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, las escribimos, ya tenemos las dos fórmulas y nos vamos a las operaciones. Ahora bien, de la primera fórmula, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si yo sé que velocidad inicial vale 0 por 2, me va a dar 0. Significa que yo solo voy a tener distancia es igual a por t cuadrada sobre 2. Esto siempre que el cuerpo parta del reposo. Sustituyo mis valores y yo tengo que la aceleración vale 1.5, que el tiempo es 2 por 2 vale 4 segundos cuadrados sobre 2. ¿Cuál va a ser la unidad de medida resultante? Bueno, yo tengo segundos cuadrados arriba y tengo segundos cuadrados abajo, solo me va a quedar metros. Ponemos eso en la calculadora y nos va a dar 3 metros. Ahora bien, vayamos a determinar mi velocidad final. Si yo sé que la velocidad inicial es 0, significa que mi velocidad va a ser aceleración por tiempo. Sustituimos 1.5 metros sobre segundos cuadrados por 2 segundos me va a dar 3 metros por segundo. No siempre van a ser así, No siempre los resultados nos tienen que dar lo mismo. En este caso, pasó eso. ¿Cuál es la recomendación? Identificar todos los datos. Saber que una vez que me dice que el cuerpo parte del reposo, yo sé que tiempo inicial es 0 y velocidad inicial es 0. Y de ahí pues identificar cuál va a ser la fórmula. Si tenemos que hacer algún despeje o la aplicamos de forma directa. Vayamos con el segundo ejemplo. Un camión de pasajeros con una rapidez de 20 kilómetros por hora se lanza cuesta abajo de una pendiente y adquiere una velocidad de 70 kilómetros por hora en un minuto. Determina aceleración y distancia recorrida. Ahora bien, recordemos que en cinemática, y lo vimos en la parte introductoria la semana pasada, las unidades de medida son, para la distancia son los metros, para el tiempo los segundos, para la velocidad los metros sobre segundos y para la aceleración los metros sobre segundos cuadrados. Si llenamos nuestra tabla, yo sé que 20 kilómetros por hora equivalen a 5.56 metros por segundo. Ya tienen un video para realizar las conversiones.
También se los dejé en este post. Entonces ya tengo la velocidad inicial, mi tiempo inicial es 0. Me dice que la velocidad final son 70 kilómetros por hora. Aplico el sistema de conversión y obtengo 19.44 metros sobre segundos. En un minuto, yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Me pide la aceleración y la distancia recorrida. Ahora bien, ¿cuáles fórmulas vamos a utilizar para determinar la aceleración y la distancia recorrida? Bueno, primero, para determinar la distancia, yo sé que tengo dos opciones. Si yo ya conozco la velocidad final y la velocidad inicial, quizás puedo irme por la última. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Para determinar la aceleración, bueno, era la que habíamos hablado al inicio. Velocidad final sobre menos velocidad inicial. El resultado lo dividimos entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, aquí tengo mis dos ecuaciones. Podríamos haber utilizado esta de distancia o podríamos haber utilizado esta de distancia, porque también conozco velocidad inicial, conozco velocidad final y conozco el tiempo. Yo voy a utilizar esta de aquí. Ustedes, si quieren, para practicar, utilicen este. Debemos llegar al mismo resultado. Ahora bien, sustituyamos los valores para determinar la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si yo hago esta operación, ¿qué voy a obtener? 0.23 metros sobre segundos cuadrados. Los metros sobre segundos sale de aquí arriba. El cuadrado, yo tengo segundos abajo, segundos arriba, me da segundos cuadrados. Ahora bien, determinemos la distancia. Velocidad inicial, que son 19.44 por 60 segundos, más el resultado de aceleración, que son 0.23 metros sobre segundos cuadrados, por 60 por 60 son 360 segundos cuadrados, todo sobre 2. ¿Qué resultado me va a dar de la distancia? 747.6 metros. Aquí están nuestras fórmulas. Este va a ser el formulario. En su libro pueden encontrar fórmulas ya despejadas en la página 107 de su libro. Aquí viene un laboratorio virtual donde ustedes pueden entrar a ver material extra. Nos vemos en la próxima clase.